Hola amigos, bueno, este es el video acerca de Venus en Piscis, que es el último video de la serie de Venus en los signos. Y bueno, es una buena posición, Piscis es una buena posición para Venus porque Venus está exaltado en Piscis, ¿no? Exaltado, cuando un planeta está exaltado en un signo se dice que trabaja muy bien, por encima de lo normal, digamos, ¿no? O que se puede expresar bien. Los planetas se expresan bien cuando están en su propio domicilio, es decir, en los signos que rigen ellos, o en los domicilios donde están exaltados. En el caso de Venus, los signos que rige son Tauro y Libra, por supuesto, y además está exaltado en Piscis, ¿no? En sus propios signos, Venus es como si fuera el dueño, Venus o el planeta que rige el signo es como si fuera el dueño de casa, y en el planeta, perdón, cuando un planeta está en el signo en el que está exaltado, se dice que es como si ese planeta estuviera en una casa ajena, pero que el dueño es tan amigo de él que le dice a todos los sirvientes, bueno, hagan todo lo que él diga, ¿no? Entonces el planeta se puede expresar bien. Y Venus en Piscis se puede expresar bien. Bueno, Venus en Piscis tiene varios aspectos que hay que entender, y para comprenderlos hay que comprender un poco la naturaleza de Piscis, ¿no? Y Piscis es el último signo del zodíaco, ¿no? Y al ser el último signo, es el signo de alguna manera más espiritual, desde el punto de vista que el alma, podemos decir que el viaje del alma comienza en Aries, ¿no? Es decir, nosotros encarnamos en Aries y llegamos a este mundo, ¿no? Aries es el primer signo, ¿no? Después el alma pasa por toda la rueda del zodíaco y va aprendiendo, en cada signo va aprendiendo lecciones. Por ejemplo, en Tauro aprende la naturaleza de lo material, en Géminis aprende la naturaleza de lo intelectual, en Cáncer aprende la naturaleza de los sentimientos, y bueno, en Leo a la autoexpresión solar, etcétera, etcétera. Cuando da toda la vuelta y llega a Piscis, ya aprendió de alguna manera todas las lecciones, o un ciclo de lecciones, y ya lo que queda es desprenderse de ese yo y volver a casa. ¿Y qué me refiero con volver a casa, con que el alma vuelve a casa? Bueno, hay una frase que se usa mucho en la New Age, que no sé si la escucharon, que dice: no somos personas, no somos seres materiales que a veces tenemos experiencias espirituales. Somos seres espirituales teniendo una experiencia material. Es decir, nuestro verdadero hogar no está acá, no somos de la tierra, está en el plano, en otro plano, está en el plano superior, está en el plano espiritual, está en el plano de los dioses. Nosotros somos seres espirituales que encarnamos para aprender lecciones, ¿no? Y Piscis ya dio toda la vuelta, entonces ya lo que le queda es desprenderse de alguna manera de nuestro yo humano, de nuestra encarnación humana, y regresar a esa casa espiritual, a ese hogar espiritual del que todos venimos, ¿no? Por eso Piscis tiene una cuestión con la trascendencia, con todo lo que está más allá, ¿no? Es un signo muy espiritual y muy en contacto con lo que está del otro lado, ¿no? No tanto con el mundo material. De hecho, hay muchas personas que creen que los piscianos, a la gente que tiene mucho Piscis, son como una especie de fracasados, ¿no? Que no tienen ambición. Y el Piscis puro es un poco así, pero no porque sean fracasados o no tengan ambición, sino porque ya pasó por todas las aprendizajes, y sabe que no, es decir, perseguir la gloria del mundo o perseguir lo material es siempre impermanente, ¿no? Esto es lo que decía Buda. Buda decía: todo lo que es de este mundo es impermanente, busquen lo permanente, lo verdaderamente permanente está en otro lado, no está en el mundo material, ¿no? Por eso busquen la iluminación, ¿no? Para no volver a reencarnar en el mundo material. Pero bueno, esto es demasiado metafísico. Cuando Piscis se desprende de todo, ¿no? De todo lo material, el alma en Piscis de alguna manera se va desprendiendo de todo lo que no es esencial, queda, es decir, dentro de las pocas cosas que queda es un gran amor, ¿no? Porque de alguna manera podemos decir que el amor verdadero es la esencia del universo y de lo espiritual, ¿no? Y el amor de Piscis, el amor real de Piscis, es un amor muy puro y muy incondicional, ¿no? Porque es un amor universal, es un amor que se siente porque estoy más allá de todo y no tengo más remedio que expresar el amor, porque el amor es lo que soy, ¿no? Es como el sol, ¿no? Yo brillo
y no importa si la otra persona siquiera merece mi amor o me devuelve el amor, yo soy amor, ¿no? Ese es un aspecto de Piscis, el aspecto más desarrollado del amor pisciano, ¿no? Y ese amor es de alguna manera el más grande del zodíaco, porque incluso es más grande, podemos decir, que el amor de Cáncer. Cáncer es un signo muy sensible, muy amoroso, pero el de Cáncer es un amor demasiado material, es el amor como de la madre a un hijo, es un amor que tiene que ver con esta encarnación en el mundo material, ¿no? Si yo quiero proteger a mi hijo, pero una madre no necesariamente siente ese amor por todos los niños del mundo, lo siente por los suyos, ¿no? Mientras que Piscis, el amor de Piscis es universal, es amor por todas las criaturas, ¿no? Es San Francisco de Asís, que era tan bueno que los animalitos se le iban arriba, ¿no? Como Homero cuando se ducha. Eh, Ahora, hay otro aspecto del amor pisciano o de Venus en Piscis que tenemos que conocer, y acá la palabra clave es fantasía. Así como dije que la palabra intenso describe las relaciones de Escorpio y la palabra aventurero, aventura es la palabra clave para Venus en Sagitario, la palabra fantasía es la palabra del Venus en Piscis, ¿no? Y esto viene por el aspecto neptuniano de Piscis, lo que sería el regente moderno, que es considerado de Piscis Neptuno. Bueno, Neptuno es un planeta que nos habla justamente de ese plano, que nos pone en contacto con ese plano espiritual que está más allá de este mundo, pero nosotros, al estar encarnados, este es el mundo de Saturno y tenemos que seguir las reglas de Saturno. Entonces no podemos relacionarnos con esa energía espiritual directamente, ¿no? Es decir, la energía del plano espiritual, la energía del plano divino, la energía del plano trascendente, que está simbolizada por Neptuno, digamos, siempre cuando se trata de manifestar en este plano de realidad, trae fantasías, trae ilusiones, trae desilusiones, ¿no? Porque no es es decir, Neptuno siempre nos muestra paraísos, nos muestra personas y lugares y situaciones ideales que después no podemos sostener, porque este no es el mundo de lo ideal, este es el mundo de la materia, ¿no? Entonces, claro, cuando Neptuno tiene que ver con los amores, aparecen esos amores que a todos nos pasó, que son personas que nos parecen absolutamente perfectas, pero son imposibles de concretar una relación con ellas, porque las personas en las cuales estamos proyectando esa perfección neptuniana en realidad son personas de carne y hueso, ¿no? Entonces, ese efecto de Neptuno se termina manifestando en fantasías, digamos, que terminan siendo imposibles de concretar, ¿no? Piscis, por ese aspecto neptuniano que tiene, es un signo, por lo general, es decir, el Piscis puro, se maneja muy bien con todo lo que tiene que ver con estos mundos mágicos o mundos de ensueño, y se maneja un poco mal con la realidad. Es decir, lo ideal para un pisciano sería trabajar en algo que tiene que ver con estos mundos mágicos, es decir, trabajar en el arte, en el cine, en la música, todos estos lugares es donde los piscianos brillan, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con crear mundos alternativos o mundos mágicos, ¿no? Los piscianos en general tienden a ser gente muy creativa y gente muy intuitiva, ¿no? Y bueno, la combinación de estas cuestiones da que las personas que tienen Venus en Piscis, por un lado tienen como una especie de amor incondicional muy fuerte y muy puro, pero por otro lado viven en un mundo de fantasías y están tratando de lograr una especie de fantasía digamos, imposible de ser sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se seduce a una persona con Venus en Piscis? Bueno, si la palabra clave es fantasía, ustedes tienen que ser una fantasía, es decir, Venus en Piscis está buscando al príncipe azul o a la princesa del cuento de hadas, no menos que eso, ¿no? Está buscando al caballero andante. Así que si tienen una cita con alguien con Venus en Piscis, vayan a la tienda de disfraces y alquílense una armadura o alquílense uno de esos trajes de la época de Shakespeare y vayan vestidos de Romeo, porque eso es lo que está esperando la persona con Venus en Piscis, ¿no? En algún sentido, el Venus en Piscis es el signo
quizás más fácil de seducir y de engatusar, ¿no? Es decir, si ustedes son esa clase de persona que necesitan desesperadamente seducir a los demás y decir unas cuantas mentiras y terminar en la cama con alguien, bueno, Venus en Piscis parece el candidato ideal, ¿no? Por supuesto, no lo hagan porque la persona con Venus en Piscis siempre es bien intencionada y son buena gente y no, es decir, no, eso trae mal karma, no anden por ahí engañando gente, ¿no? Gente buena y crédula. A veces son personas que eligen mal porque tienen nublada la razón, ¿no? Pero en serio, ¿dónde ir a una cita con alguien con Venus en Piscis? Bueno, es una excelente persona para llevar al cine a alguien con Venus en Piscis, porque Piscis necesita perderse en mundos mágicos, y el cine es eso, es un mundo mágico en el cual nos perdemos, es decir, dejamos de lado la realidad dura de Saturno y nos perdemos en una fantasía por un par de horas. Las citas en el cine a mí siempre me parecieron medio tontas porque uno no puede hablar, ¿no? Bueno, yo tengo Géminis, notarán por la manera que hablo que tengo algunos planetas en Géminis, ¿no? Pero así que sí me parecían medio tontas, pero nunca llevé a nadie al cine para si estamos en una situación de conocernos y eso, pero llevar a alguien con Venus en Piscis al cine es una gran idea porque eso le va a dar digamos, la dosis de mundo mágico que necesita, ¿no? Obviamente Venus en Piscis también es un signo ideal o una posición de Venus ideal si ustedes son de esa clase de persona que les gusta quedarse en casa mirando un servicio de streaming y comiendo algo. Bueno, todo lo que sea mirar películas y mirar series y perderse en mundos imaginarios, Venus en Piscis es mandado a hacer, ¿no? Y Piscis en general y Venus en Piscis. Así que es un gran compañero para eso. Piscis y Venus en Piscis tienen a veces un lado oscuro, un lado negativo que tiene que ver con... Piscis siempre está buscando esta trascendencia de llegar a lo que sería el plano espiritual o al plano trascendente, ¿no? Pero lamentablemente una de las maneras de tomar un atajo que supuestamente va hacia ese lado es a través de las drogas y el alcohol, ¿no? Y Piscis está relacionado con todo este tipo con los opioides, con todo lo que tiene que ver con fumar marihuana, con el alcoholismo, ¿no? Es decir, todas estas drogas o sustancias buscan de alguna manera crear o provocan en la persona que las consume una especie de sentimiento oceánico, nublan la razón y uno se siente como digamos, parte un poco de una realidad trascendente, pero a riesgo de dejar la salud y de evadirse del mundo real, ¿no? Eso no es una verdadera espiritualidad. Y las personas que tengan Venus en Piscis tienen que tener cuidado porque a veces Piscis tiene un sentido de autosacrificio, ¿no? Esto viene justamente porque es el último signo, como en Aries nace el yo, en Piscis damos toda la vuelta y abandonamos el yo. Entonces la gente de Piscis, que tiene mucho Piscis o Luna en Piscis, a veces tiene la idea de que tiene que sacrificarse por otros, y eso no necesariamente es así, ¿no? Es decir, Neptuno tiene, o las relaciones así neptunianas, a veces tienen esa dinámica de ser el redentor o el salvador de otro, ¿no? O sea, a veces Piscis es el enfermero del zodíaco. Pero no del enfermero del zodíaco en el sentido de Virgo, que Virgo cuida la salud, le preocupa la salud, sino en el sentido de ser el enfermero del que se sacrifica, ¿no? Y a veces son esas personas que tienen una pareja que es alcohólica y dicen, no lo puedo dejar porque me necesita, o una pareja que no sé, que tiene problemas y la persona que tiene mucho Piscis es como la persona que lo quiere salvar o que lo quiere recuperar. No sé si lo quiere recuperar, es la persona que se va a sacrificar por el otro, ¿no? Es decir, quizás ni siquiera para sanarlo, sino que siente que tiene que sufrir y dejar de lado lo suyo por el otro. Cuidado con esta dinámica, los que tengan Piscis, y de engancharse en este tipo de dinámicas, porque son el lado oscuro de Piscis, ¿no? Bueno, yo cuando hablaba de Venus en Capricornio decía que no es un signo para nada romántico y que va a la realidad concreta y dura y material, ¿no? Bueno, Piscis es todo lo opuesto, olvídense de la realidad dura, concreta y material y vamos al romanticismo porque es el signo más romántico y la posición de Venus más romántico de todo el zodíaco. No hay suficiente romanticismo para Piscis. Y el problema de esto es que todo lo que es romántico está muy bien, pero siempre roza la cursilería, ¿no? Es decir,
hay una línea muy delgada que separa algo que es genuinamente romántico de algo que es cursi, de mal gusto, ¿no? Y eh, Venus en Pisces es el perfecto candidato. ¿Vieron Los Simpsons cuando Bart está tratando de escribirle una carta a su maestra Krabappel y encuentra una película mal colorida o mal coloreada en la cual aparece un personaje hablando que dice oh mi amada, ni 1000 poetas en 1000 años podrían describir un tercio de tu belleza, algo por el estilo. Y Bart dice, espera, Franchute, esto es hora, empieza a anotar la frase y después se la escribe. Bueno, Venus en Pisces es el candidato perfecto para todo ese tipo de cursilerías porque le va un bárbaro, le encantan que le digan todas esas cosas, ¿no? Y ya que hablamos de romanticismo y cursilerías, me gustaría hablar de, bueno, elegí 2 famosos como ejemplos de celebridades con Venus en Pisces. La primera es nada menos que la cantante romántica Celine Dion. Y Celine Dion la elegí porque tiene una carta bastante interesante. Ella es Aries con luna en Aries y ascendente Leo, ¿no? Es decir, fíjense que 3 planetas de fuego. Si uno ve una carta que dice que es Aries con luna en Aries y ascendente Leo y dice, bueno, esta es la carta de una cantante, ¿qué estilo hace? Uno dice, bueno, debe hacer rock pesado, heavy metal, porque esos son los estilos que tienen que ver con Aries y con el fuego, ¿no? Es la música marcial, la música de Marte, la música así agresiva, ¿no? Que se usaba en los ejércitos, ¿no? Sin embargo, Celine Dion hace la música más azucarada y a veces más cursi que se tenga noticia, ¿no? Y bueno, obviamente Celine Dion tiene Venus en Pisces. Y no solo tiene Venus en Pisces, sino que esto es interesante, tiene una conjunción Marte-Venus en Pisces, ¿no? Y la conjunción Marte-Venus, fíjense que Marte es lo masculino y Venus es lo femenino, ¿no? Así a nivel arquetípico. Entonces, las personas que suelen tener esta conjunción Marte-Venus en algún signo, necesitan mucho ese encuentro entre lo masculino y lo femenino, que se unan lo masculino y lo femenino, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Y se decía en la antigüedad que las personas no, los astrólogos medievales decían que las personas con una conjunción Marte-Venus solían ser promiscuos, ¿no? Y sucios sexualmente, ¿no? A mí no me gusta la palabra promiscuo porque la palabra promiscuo es como negativa, derogatoria, como si fuera, es decir, se usaba en esos contextos medievales en los cuales la idea era que la persona era pura si se abstenía de tener sexo y era de alguna manera mal visto tener mucho sexo o tener sexo con diferentes personas. Pero sí es cierto que las personas que tienen conjunción Venus-Marte suelen tener una vida romántica, rica, y muchas veces lo que tiene es como una especie de compulsión, es decir, yo necesito la cuestión romántica, el sexo, el estar, ¿viste? El conocer, la conquista, ¿no? Porque ese Venus-Marte lo lleva a como a repetir ese encuentro de energías, ¿no? Opuestas. Ahora, no todas las personas que tienen Venus-Marte, esto lo decían en el caso de Sergio Massa, que también tiene este aspecto, no todas las personas que tienen Venus-Marte son personas que practican la promiscuidad. Y fíjense que, o la promiscuidad o la digamos, variedad en la vida amorosa o en la vida romántica. Y este parece ser el caso de Celine Dion. Fíjense que la conjunción Marte-Venus está en Piscis, ¿no? Entonces, más que la concreción del romance, ¿sí? De tener romances en su vida, Piscis es el signo que yo le decía de la fantasía. Entonces ella dedicó su vida a cantar acerca de fantasías románticas y de darle fantasías románticas a la humanidad, ¿no? Y ella pasó hace varias décadas, que está bueno, ahora creo que se retiró porque tuvo un problema, pero pasó varias décadas de su vida cantando, y son todas canciones de amor y canciones de encuentro y canciones de te amo y no y me amas y no y fíjense que Celine Dion, bueno, su canción más famosa, la canción de la película de Titanic, que es una historia de amor que ocurre en el mar, Piscis, ¿no? Es decir, Piscis es el océano, ¿no? Fíjense que por más que Celine Dion tenga toda esta carga pisciana y sea extremadamente romántica, como evidentemente es,
quizás su vida romántica no tuvo episodios tan románticos como los que ella canta, ¿no? Si ella tuvo un marido que ya falleció, que era un hombre mucho más grande que ella, que si mal no recuerdo era un ejecutivo discográfico, ¿no? Eh, que Y esto a veces es una cuestión que pasa con los Venus en Piscis. Tienen grandes fantasías románticas, pero no necesariamente esas fantasías se cumplen en su vida. En el caso de Celine Dion es como que ella se encargó de cantar estas fantasías colectivas para el resto de la sociedad, ¿no? Para lo colectivo, pero no necesariamente vivió estas historias de amor que, que, que aparecen un poco en su carta con este Marte-Venus en Piscis, ¿no? Así, más que vivir las fantasías, ella lo que hizo fue expresar las fantasías de una manera neptuniana, cantándolas y poniéndolas en videos, ¿no? Pero, o en películas o en lo que sea, pero no necesariamente viviendo las historias ella, ¿no? Y esto es algo que ocurre mucho con Piscis, ¿no? La fantasía está presente, pero cómo se hace realidad la fantasía y si esa fantasía se hace realidad o no, esto es una cuestión con Piscis, ¿no? Bueno, y la segunda celebridad que elegí es quizás un poco sorprendente porque quizás uno no la asocia con algo que tenga que ver con Piscis, pero es Hugh Hefner. Y Hugh Hefner, para los que no saben quién es, era el controvertido fundador de la revista Playboy. La revista Playboy fue una de las primeras revistas en mostrar desnudos femeninos. Era una revista erótica. Además de erótica, era una revista que tenía artículos y pretendía ser una especie de revista intelectual con reportajes, pero bueno, todo el mundo la compraba porque tenía desnudos. Y fue la primera revista, es decir, existían revistas con desnudos, por supuesto, pero eran como una especie de revista que se vendían en el mostrador de atrás sin que nadie lo viera. El Playboy fue la primera revista erótica de gran tirada donde la gente no le daba vergüenza comprarla, ¿no? Porque se suponía que tenía cierta clase, pues tenía notas y artículos y qué sé yo. Ahora, Hugh Hefner también se encargó es decir, de lo que él creó fue una especie de fantasía con respecto al erotismo y a las mujeres, ¿no? Y él creó una especie de línea de mujeres que eran las chicas Playboy, ¿no? Que él en un momento, por ejemplo, tenía clubes, ¿no? Y en esos clubes nocturnos estaban las conejitas de Playboy, que las mujeres las vestían con unas orejas de conejo y tenían que responder a los hombres que iban a los clubes de cierta manera sensual, aunque digamos, no tenían permitido tener sexo. Y bueno, se sabe que en esos clubes ocurrieron muchas violaciones de conejitas por parte de gente importante, ¿no? Es decir, toda esta cuestión de la fantasía de Playboy tiene un lado muy oscuro, ¿no? Y en sus últimos años, Hugh Hefner se convirtió en una especie de celebridad muy decadente porque tenía un reality show donde él tenía varias novias y él convivía en su mansión, la mansión Playboy, con varias novias. La mansión Playboy era un lugar muy fiestero donde había una cueva con hidromasajes y muchos cuartos, ¿no? Y estaba todo decorado con un decorado un poco antiguo y medio decadente, ¿no? Y Hugh Hefner obligaba a sus novias y esposas a vestir, a tener el pelo teñido de rubio, y se tenían que pintar las uñas de cierto color medio rosa, y tenían como que portarse de cierta manera, y él organizaba como una especie de orgía, pero él ya tenía como 80 y pico de años, entonces tenía que tomar mucho Viagra, y su última esposa, que se llamaba Crystal, que creo que Hefner, después contó que al final tomaba tanto Viagra que se había quedado sordo de un oído, porque ese es uno de los efectos secundarios del Viagra. Y ella contaba que estar en Playboy era una especie digamos, de algo que en realidad era muy negativo, porque Hugh Hefner estaba tan concentrado en esta fantasía que tenía, que no se relacionaba con la gente como realmente era, sino que obligaba a los demás, a las mujeres sobre todo, a hacer una extensión de sus fantasías, una representación viva de sus fantasías, y eso es algo terrible para hacerle a otro, ¿no? Este es el lado oscuro del Venus en Piscis. A veces cuando quieren cuando tienen poder y tratan de transformar a los demás en una extensión de sus fantasías neptunianas, ¿no? Y cabe aclarar que
Playboy y todo lo que tiene que ver con Playboy tiene que ver con la psicología de los años, lo que ocurría energéticamente en los años 50 y 60, ¿no? Neptuno estuvo en Escorpio del año 56 a 1970 y ahí ocurrió también toda una revolución sexual. Fue la época de la píldora, ¿no? de la píldora anticonceptiva y un montón de cosas. Y esa fue toda una etapa en la cual la humanidad venía con grandes tabús sexuales y grandes inhibiciones sexuales, y durante toda esa época todo eso salió a la luz y se empezó a dejar de reprimir todo lo sexual, ¿no? Por eso, digamos, todo esto que tiene que ver con Playboy, con el rock and roll, con las películas eróticas y eso con el erotismo en el cine, y eso fue sanador de alguna manera para la humanidad en cierto aspecto. Lo que pasa es que bueno, ya al final, en los años 90 o hace 10 o 15 años, ya Hugh Hefner ya era un anciano y ya estaba en edad de dejar de lado las fantasías, y quiso como mantener esas fantasías vivas, y todo eso se convirtió en algo muy patético, muy decadente, ¿no? Y ese sueño pisciano, esa fantasía pisciana, se convirtió en una especie de pesadilla para las personas que tenía alrededor, porque él no se relacionaba con fantasías que tenía, no con la realidad, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Cuando un ser humano no se puede relacionar con otro cara a cara, o basado en tener empatía con el ser humano real, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del video, vamos a hacer un pequeño resumen. Piscis, Venus en Piscis es una posición de Piscis muy romántica, muy fantasiosa, puede llegar a ser muy espiritual, y si ustedes le proporcionan un poco esta dosis de fantasía que necesita, esperemos que de una manera positiva, bueno, puede ser una excelente pareja o un excelente. Recuerden que Venus está en una buena posición en Piscis, ¿no? Está exaltado en Piscis. Venus en Piscis puede tener un problema, que es caer en esta idea de ser el salvador del otro, o el enfermero del otro, o en buscar gente muy disfuncional para ayudarla y nunca termina de ayudarla del todo. Mientras no caiga en eso, puede llegar a ser feliz mientras dure la fantasía, ¿no? Las fantasías, ese tipo de fantasías neptunianas son finalmente irrealizables, así que siempre hay un choque con la realidad, ¿no? Es muy común que la gente con Venus en Piscis se enamore, vaya a cualquier lado, se enamore y diga: conocí a una persona maravillosa, y 3 semanas después esté llorando en los hombros de un amigo diciendo: al final no era como yo creía. Y no, porque tenés Venus en Piscis y estás buscando fantasías irrealizables, ¿no? Pero bueno, cada uno de nosotros tiene el Venus que le tocó y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos con eso. Bueno, yo le doy las gracias por haber llegado hasta el fin de este video y al fin de esta serie de videos de Venus en los signos. Se vienen más videos, todavía no sé de qué. Y bueno, como siempre les pido que se suscriban, que toquen la campanita. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video.